Amén. Título del mensaje entonces para hoy domingo: el plan de salvación que el hombre debe conocer. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Amén. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Voy a releer el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tomen asiento. Dios les bendiga, hermanos amados. Yo antes de que comenzara la reunión, decía, hay tantos temas que se pueden predicar. Puede ser un tema bibliográfico, puede ser un mensaje temático, puede ser un mensaje evangelístico, un mensaje de estudio, pero hay un mensaje que es el central, que es el principal, que es el tema de la salvación. Ese es el tema central. Hermano, en la Biblia hay dos cosas que resaltan y que llaman la atención. Una es el tema principal de la Biblia. Según algunos eruditos, dicen que este versículo de Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. Dicen, ese es el corazón de la Escritura, es el corazón de la palabra de Dios. Amén. Porque ahí están mencionadas las dos cosas centrales de las que vamos a hablar hoy día: Jesucristo y la salvación. Amén. Yo pienso, ¿de qué le serviría a usted, hermano, venir a una iglesia, sentarse en la iglesia, si a lo mejor no conoce y a lo mejor no sabe que el tema principal de Dios hacia la humanidad es la salvación? Amén. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿está escuchando, cierto? La Biblia habla de Cristo. Porque Jesucristo es el personaje principal de la Biblia. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central que habla de la Biblia es la salvación. Es la salvación. Nos tiene que quedar claro de que Cristo no murió en la cruz para que yo sea prosperado económicamente, para que logre tener una buena casa, un buen vehículo, un buen trabajo y pase la vida echándome aire con la hoja de una palmera. No, Cristo no murió para eso. Hermano, Cristo no murió para eso. Cristo murió en la cruz por un propósito central de Dios. Porque había una condenación sobre la humanidad. Amén. Pesaba una condenación sobre la humanidad. La humanidad estaba bajo condenación debido al pecado. Entonces ya el pecado había sobrepasado todo intento humano. Entonces Dios tenía que hacer algo. ¿Pero hacer algo para qué? Para que lo que Él había creado no se perdiera. Amén. Dios tenía que hacer algo. Entonces, hermano querido, el tema de la salvación es el tema central y principal de la Biblia. Así como Jesucristo es también el personaje principal de las Sagradas Escrituras. Ambas cosas están insertas en los 66 libros de la Biblia. Y escuche esto: y sin ellos la Biblia sería un libro más, entre millones y millones de libros que hay. Amén. Sin estas dos cosas que son las trascendentales y las principales, la Biblia sería un libro más. Sería un libro de historia, sería un libro de aventura, sería un libro de cosas bonitas.
Pero si no se le da el realce a estas dos cosas, a Jesucristo y a la salvación, entonces la Biblia dejaría de ser el libro sagrado de Dios. Ahora, este versículo que yo tomé, hermano, como lectura, se dice que es el centro o corazón de la Biblia. ¿Por qué? Porque se refiere a Jesucristo y a su misión hacia la humanidad. ¿Y cuál es la misión de Cristo hacia la humanidad? ¿Cuál es la misión de Cristo hacia la humanidad? La salvación. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué y de qué el ser humano debe ser salvo? Porque salvación significa libertar a alguien, rescatar a alguien. Amén. Sacar a alguien de una opresión. Eso es salvar. Gloria a Dios. A ver si vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Y ahí vamos a tener ya una pequeña luz respecto de esto. Mire, Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice esto. He aquí que todas las almas son mías, lo dice Dios. Gloria a Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero ¿qué dice el final del versículo? El alma que pecare, esa morirá. Aleluya. Fuerte, ¿cierto? El alma que pecare, esa morirá. Y esto lo vamos a confirmar con Romanos, en el capítulo 3, verso 23. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y ahí tendremos una referencia como para respaldar lo que dijimos recién de Ezequiel. Por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Bendito el Señor. Entonces aquí tenemos nosotros ya un parámetro o una panorámica de por qué Cristo vino a morir. Porque, hermano, es bonito cuando la gente en Semana Santa celebra la pasión, la muerte de Cristo y todo, y hay gente que dejan de hacer una cosa y hacer la otra, pero conocerán el sentido central, hermano, principal de por qué Cristo tuvo que morir en una cruz. Ahora nosotros mismos, los que estamos aquí dentro, hermano, estamos conscientes, estamos claros por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí. Hermano, porque alguien podría decir, no, yo vine porque tenía una pena y necesito que alguien me consuele. Otro dirá, no, que yo tengo un problema y necesito que alguien me lo solucione. Alguien dirá que yo no tengo trabajo y me contaron que Dios me podía dar trabajo. Otro podría decir, lo que pasa es que estoy enfermo y me dijeron que Dios sanaba. Hermano, pero ese es el tema principal de por qué Cristo murió en la cruz. No, hermano, ¿cuál es el tema principal de por qué Cristo murió en la cruz? La salvación, hermano, nuestra salvación. Si nosotros podríamos tener dinero, podríamos tener buena salud, podríamos tener ningún problema, pero estaríamos condenados. Estaríamos condenados. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener libertad o tener todo? Si usted se da cuenta, el pueblo de Israel, hermano, cuando vienen saliendo de Egipto y están en el desierto, cuando están frente al Mar Rojo, ¿qué fue lo que le dijeron a Moisés? ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? Allá teníamos carne, teníamos ajo, teníamos cebolla, había sepulturas. Claro, para ellos era importante las cosas materiales, pero Dios nos estaba salvando, Dios nos estaba sacando a libertad. Es verdad, tenían pan, tenían carne, tenían cebolla, sepulturas y ajo, pero eran esclavos. Escuche bien, eran esclavos. Muchos de los que estamos sentados hoy día aquí en la sala podrían postular a tener todo y lograrlo todo, pero lo más importante es ser salvo. Amén. Lo más importante es ser salvo, porque al final de cuentas el tiempo pasa y nos vamos a morir, y todo lo que aquí hayamos logrado no lo vamos a llevar, no lo vamos a llevar. Gloria al Señor. Entonces, hermano, por causa del pecado todos estábamos condenados, y condenados a una muerte eterna. Condenados a una muerte eterna. Pero, escucha esto, pero Dios, en su grande amor y misericordia, proveyó para nosotros, a través de Jesucristo, la libertad de esa condenación y la salvación de nuestra alma. ¿Alguien se alegra con esto? Amén. Pero Dios, a través de Jesucristo, proveyó para nosotros libertad y salvación. Diga conmigo, libertad
y salvación. Esa la proveyó Cristo para nosotros. Gloria al Señor. A veces sentimos cuando pasan las bocinas y tocan las sirenas, hermano querido, y generalmente cuando pasan por acá van a sepultar a alguien. Amén. Van a sepultar a alguien. ¿Usted se ha hecho alguna vez la siguiente pregunta? ¿Esa persona que partió, habrá partido con Cristo o sin Cristo? No sería una mala pregunta, ¿eh? Esa persona que van a sepultar, ¿habrá partido con Cristo o sin Cristo? Porque ¿qué pasa con el que parte sin Cristo? ¿Qué pasa con el que parte sin Cristo, hermano? Va a una condenación. Va a condenación eterna. Amén. Pero sin embargo el que va con Cristo y el que ha partido en Cristo dice que un día despertará, el Señor lo levantará y se irá con Cristo a su gloria. Amén. Santo el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 6 verso 23 respecto de lo que estamos hablando? Dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Porque la paga del pecado es... Muerte. Pero mire qué maravillosa es la segunda parte. La dádiva. Pero la dádiva de Dios Vida eterna en Cristo. en Cristo Jesús Señor. es... Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús para nosotros, ¿qué es? Vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el motivo central por el cual Cristo murió en la cruz. Para que usted y yo tengamos salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Hermanos queridos, el propósito de Dios es que todos sean salvos. ¿Sabía eso usted? Amén. El propósito de Dios es que todos sean salvos. Ahora el problema es que no todos van a ser salvos. Ayúdenos, Señor. ¿Por culpa de Dios? No. Pues el mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? El que haga mi voluntad. El que haga la voluntad de ¿quién? Del Padre. De mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Cuánta gente en un terremoto. Cuánta gente en un accidente. Cuánta gente en una situación conflictiva. ¿Qué es lo primero que hace? Señor, Dios mío. ¿Y cómo puede decir Dios mío si ni siquiera lo ha reconocido como tal? Amén. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Pero lamentablemente no todos van a ser salvos. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Gloria a Cristo. Hermanos amados, vamos para que lo respaldemos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. A mí me gusta respaldar la palabra, hermano. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. Ponga atención a esto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, sin exclusión de nadie. Amén. Aquí, hermano, los colores políticos, los anhelos deportivos y todo lo demás, hermano, queda de lado. Dice por todos los hombres, por todos, aún por aquellos que me caen mal, aún por aquellos que yo no quisiera ni siquiera recordar su nombre, por todos, dice la Biblia, que nosotros, y nos amonesta, eso dice la Biblia, amonesto, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Oramos nosotros por las autoridades? ¿O solamente las enjuiciamos? ¿O solamente las calificamos como malas, que no sirven, como ineptos, como que no saben hacer nada? ¿O oramos por ellos? ¿Sabe el problema de la iglesia es este, hermano? El problema de la iglesia es este, que a mí me guste o no me guste quien esté gobernando o quien esté como autoridad en esto o en lo otro, yo tengo que orar. Tengo que orar, porque la palabra del Señor me amonesta que tengo que hacerlo. Gloria al Señor, me guste o no. Dice por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros a veces decimos que todos son corruptos, es que todos hay aquí y allá. Pero ¿cuánto hacemos nosotros? ¿Cuánto hacemos nosotros, la iglesia, para que esto no siga adelante? Hermanos, sí, el Señor dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Nosotros.
no el mundo. El mundo no es la sal de la tierra. El mundo necesita que nosotros, la sal de la tierra, lleguemos donde ellos. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. O sea, si hay un país lleno de oscuridades, lleno de tinieblas, ¿quiénes tienen la luz? La iglesia. La iglesia tiene la luz. Pero si nosotros nos dedicamos, igual que el resto, a enjuiciar, a condenar y maldecir, entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Gloria al Señor. Mire, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Mire, le voy a hacer un paréntesis. Usted está en su lugar de trabajo. Tiene compañeros. ¿Qué es lo que tiene usted dentro de su corazón? La verdad. ¿La comparte con sus compañeros? Amén. Porque a veces nosotros ni siquiera sabemos por qué estamos en el lugar de trabajo donde estamos. Ni siquiera sabemos por qué estamos donde estamos. ¿Y qué tal si Dios nos puso ahí porque necesita que nosotros seamos luz para esa persona que está en tinieblas? Amén. Que seamos una puerta de escape para la persona que está en peligro, que está en un problema. Dios nos coloca en distintos lugares para eso. Para que alumbremos y seamos testimonio. Amén. Para eso. Para que alumbremos y seamos testimonio. Yo recuerdo, hermano, una vez en un programa de radio, llamó una señora y me dijo que orara por ella para que Dios la sacara de donde estaba, porque dijo, mi patrona, ella era nana, es déspota, me trata mal, me humilla y aquí y allá, y yo quiero que el Señor me saque de acá. Yo le dije, está bien, amén, vamos a orar por eso. Pero resulta que cuando acabo de dar esa respuesta, viene a mí la palabra de la muchacha que llevaron esclava de las tierras de Samaria, hermano querido, y se la llevaron a la casa de la mujer de Naamán. Amén. Entonces, hablé de nuevo con la hermana porque era cristiana, si no, no hubiera pedido oración. Y le digo, mire, ahí está esta escritura bíblica, ahí está historia bíblica de una muchacha que fue llevada como esclava y no creo que le haya pasado bien. Debe haberlo estado pasando muy mal. Pero Dios tenía un propósito con ella. Dios tenía un plan porque a través de esa muchacha, Naamán supo que en Samaria había un varón de Dios que Dios podía sanarlo de su lepra a través de él. Gloria a Dios. Entonces sabe que esta señora se quedó en su lugar de trabajo. Y resulta que la patrona era así porque tenía un cáncer. Y tenía un cáncer que ya era terminal. Y resulta que ella volvió a llamar, y cuando vuelve a llamar me dice, quiero pedirle por favor si pueden orar por mi patrona. Ahora ya no era por ella para que la sacara, ahora era por la patrona. Y le dije, ¿cuál es el motivo? Es que tiene un cáncer y está en estado terminal. Amén, gloria a Dios. O sea, ya estaba entendiendo por qué estaba ahí, por qué estaba ahí. Hermano, y al cabo de un par de meses ella volvió a llamar y dijo que estaba triste, pero a la vez estaba alegre. ¿Se acuerdan que yo les conté y cómo se puede estar triste y alegre a la misma vez? Dijo, estoy triste porque mi patrona falleció, pero estoy alegre porque antes de fallecer recibió a Cristo en su corazón. ¡Santo el Señor! Entonces, hermano querido, nosotros estamos donde estamos porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice hombres, dice mujeres. Gloria al Señor. Hermano querido, entonces, frente a esto, tengamos claro que no existe, escuche bien, no existe ninguna fórmula, estrategia ni método humano que tenga el poder para proveer salvación a nadie. La salvación, hermano querido, no es un diseño humano. Nadie puede decir, yo tengo esta estrategia para ser salvo. No, yo tengo este método para ser salvo. No, yo tengo esta idea para ser salvo. No, hermano. La única manera para ser salvo está en la palabra. Amén. Está en la Biblia. Pues el único camino para la salvación se llama Jesucristo. Amén. No hay otro camino, no hay otro medio. Jesús lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Entonces, el único plan perfecto para alcanzar la salvación es el Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien dice amén?
El único plan perfecto para alcanzar la salvación es el Evangelio de Jesucristo. Mire qué me dice Romanos capítulo 1, verso 16. Gloria al Señor. Romanos 1, 16. Me dice esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Pero a quién? A todo aquel que cree. Aquí es donde vamos marcando las diferencias. Por eso dije que no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. O sea, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Hermanos queridos, quiero, después de la introducción que he hecho, quiero tomar 6 puntos respecto de cuál es el verdadero plan de salvación. Por misericordia de Dios participé muchas veces en campañas evangelísticas como coordinador y como predicador también. Hermano, y a mí ahora, escúcheme, ahora en la poca maduración tal vez que he adquirido espiritualmente, me he ido dando cuenta de algo. Cuando uno predicaba la palabra y la gente venía, uno le decía, repita conmigo esto. Y la gente repetía lo que yo le pedí que repitiera. Y luego decíamos, démosle gloria al Señor por el nuevo hermanito. Démosle gloria al Señor por la persona que recibió a Cristo. Pero nunca supe si efectivamente habían recibido a Cristo. Pues esa persona estaba repitiendo lo que yo le dije que dijera. Qué distinto es cuando hay una palabra y cuando Dios está llegando con la palabra al corazón de la persona, y esa persona comienza a compungirse con la palabra, comienza como a torcerse con la palabra, comienza a sentirse incómodo con la palabra, y llega un momento en que dice, yo quiero recibir a Cristo, sin que nadie se lo pida. Amén. Sin que nadie se lo pida. ¿Por qué? Porque es la palabra la que ha llegado a tocar ese corazón. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, aquí hay 6 pasos importantes que nosotros tenemos que conocer. Si bien es cierto, la salvación nuestra la pagó Cristo en la cruz. Eso está claro. La pagó Cristo en la cruz. Pero yo no puedo decir, hermano, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. No, cuidado, hermano, cuidado. Cristo pagó el precio de mi salvación. Pero yo tengo que pagar el precio por mantener esa salvación. Sí, amén. Cuidado con eso. Cristo pagó el precio de mi salvación. Pero yo tengo que pagar el precio para mantener esa salvación. Amén. Para poder hacer mía la salvación. Y el primer paso es este. Gloria a Cristo. El primer paso es este. Oír la predicación del Evangelio. Amén. Es imposible. No hay manera alguna, hermano. No hay manera alguna de que alguien pueda oír hablar de Cristo si no escucha el Evangelio. Si no escucha hablar el Evangelio de Jesucristo. Mire. No existe otra manera de que alguien pueda saber o entender que existe una salida o solución a la cuestión del pecado si no es a través del Evangelio de Cristo. No hay otra cosa. No hay nada que haga entender al ser humano, que haga entender a la persona que la condenación del pecado fue pagada por Cristo y que hay libertad. Pero para eso la persona tiene que oír la palabra de Cristo, tiene que oír el Evangelio de Cristo. A ver si vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Yo todo se lo voy a respaldar por la palabra, ¿no? Todo se lo voy a respaldar por la palabra. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 18? Porque la palabra de la cruz, cuando hablamos de la palabra de la cruz, ¿de qué estamos hablando, hermano? La palabra de la cruz es el centro, hermano, para que el ser humano se dé cuenta que alguien murió por sus pecados. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? ¿Lo han tratado de loco usted alguna vez? ¿Le han dicho que es loco? ¿Le han dicho que está loco? Claro, pero eso lo dicen los que no entienden. Los que no entienden y los que nunca van a aceptar a Cristo. Y esos se van a perder. Por eso le dije que no todos van a ser salvos.
No todos van a ser salvos. Habrá personas a las que usted les hablará y les hablará y les hablará y nunca le escucharán. Y nunca le escucharán porque cierran sus oídos a Cristo. Entonces dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Estos son nosotros. Aquí debe haber dado un amén fuerte. Amén. A los que se salvan, o sea, a nosotros. Amén. Esa palabra de la cruz no es locura, es poder de Dios. Es poder de Dios, es poder de Dios. Porque a través de ese poder fue vencida la muerte, fue vencido el pecado, fue vencida la condenación. Y a través de esa muerte, usted y yo somos libres. Gloria a Cristo, somos libres. Entonces lo primero es oír la predicación del Evangelio. Sí, hermano David, oír la palabra. Punto 2, creer en el Señor Jesucristo. Amén. Porque alguien puede oír la palabra. Alguien puede oír la palabra, pero puede no creer. Puede no creer. Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Y repito, hay mucha gente que va a escuchar la palabra, pero no va a creer. No va a creer. Y muchos incluso llegarán a las iglesias, se meterán en las iglesias, pero aún así no creerán, no creerán. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. O sea, primero es necesario oír la predicación del Evangelio, pero luego es necesario creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos, hermanos, que ante la predicación de Pedro, dice que los que oían la palabra creyeron. Amén. Y dice que ese día 3.000 personas vinieron a Cristo. Aleluya. 3.000 personas vinieron a Cristo. Pero luego Pedro vuelve a predicar. Y después de esa predicación son 5.000 los que creen y vienen a Cristo. Gloria al Señor. Pero aquí hay un detalle. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pies de aquellos que llevan buenas nuevas de paz. Gloria al Señor, las buenas nuevas del Evangelio. Gloria a Cristo. Entonces, hermano, el primer paso es oír la predicación del Evangelio. Segundo paso, creer en el Señor Jesucristo. Tercer paso, aquí es donde se paga el precio. Aquí es donde se paga el precio. Arrepentirse de los pecados. Y aquí es donde se pone difícil la cosa, se pone un poco cuesta arriba. Arrepentirse de los pecados. Porque a lo mejor no es difícil oír. A lo mejor tampoco es difícil creer. Lo que cuesta es arrepentirse. Lo que cuesta, hermano, como decía el mensaje del jueves, tener un cambio. Tener un cambio. Porque es imposible, hermano, sería imposible que si nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sigamos siendo los mismos. Sería imposible. O sea, yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas del mundo si digo que Cristo está en mi corazón. Amén. Si digo que Cristo me ha salvado, que Cristo me ha rescatado, yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía. Si bien a lo mejor nuestro pasado no sea el mejor, nuestro pasado no sea el mejor currículum ni la mejor carta de presentación, pero ahora estamos en Cristo. ¿Hay alguien en Cristo aquí hoy día? Porque dice el apóstol, dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. y aquí todas son hechas Nuevas. gloria al Señor. O sea, después de un arrepentimiento hay una nueva criatura. Gloria al Señor. Pero ¿qué es arrepentimiento, hermano? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Es golpearse el pecho? No. ¿Es lamentarlo? Es decir, lo siento. Es decir, sí, la verdad es que me da vergüenza. No, hermano.
Arrepentirse es otra cosa. Arrepentirse es un cambio de pensamiento que trae como resultado un cambio de actitud. Amén. Porque para poder cambiar, primero hay que cambiar en la mente. Amén. Hay que cambiar primero en la mente. Tiene que cambiar mi manera de pensar para que yo pueda ser diferente. Amén. Porque si no cambian mis pensamientos, si no cambia mi corazón, si no cambia mi actitud, hermano, entonces soy el mismo. Sigo siendo el mismo. Y ahí ya estamos saltándonos un paso del plan de salvación. Gloria a Cristo. Entonces es un cambio de pensamiento que trae como resultado un cambio de actitud. Ahora sí, es sentir el fuerte deseo de dejar lo malo y obedecer a Dios en todo. Gloria a Dios. No, sí, yo sé aquí como que los amenes se aplastan un poquito, pero es parte del proceso. Es sentir un fuerte deseo de dejar de hacer lo malo y tratar de ser agradable delante de Dios. Ayúdenos. Gloria al Señor. Ese es el tercer paso, hermano, del plan de salvación. Vamos al cuarto paso. Confesar nuestra fe en Jesucristo. Confesar nuestra fe en Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y de qué se trata esto, hermano? Dice la palabra que ante la predicación de los apóstoles, hermano querido, hubo un momento en que los judíos, como que pararon un poco a Pedro cuando predicaba y le dice, varones hermanos, pero después que fueron compungidos sus corazones, después que fueron sus corazones sacudidos por la palabra de Pedro, le preguntan a Pedro, varones hermanos, ¿y entonces qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos, arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. ¿Qué significa refrigerio? Tiempos mejores, tiempos buenos, tiempos de salud, tiempos de salvación, tiempos de esperanza, vienen de parte de Cristo después que hemos confesado nuestros pecados delante del Señor. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice que el Señor es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Gloria a Dios. Y nos limpia. Pero primero tengo que confesar. Hay un proverbio que dice, hermano, que el que encubre su pecado no prosperará. O sea, seguirá dando vueltas sobre el mismo charco. Más el que los confiesa y se aparta. Porque una cosa es confesar, pero seguir haciéndolo. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Una cosa es confesar y seguir haciéndolo. Pero dice que el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que iba a ser apedreada? Amén. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué iba a ser apedreada? Por adulterio. ¿Había pecado? Había pecado. No podemos tapar el sol con un dedo. Había pecado. Y la ley de Moisés condenaba esa actitud. Amén. Y decía que tenía que morir apedreada. Pero aparece la gracia. Amén. La ley decía debe ser apedreada. Pero aparece la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo Jesús. ¿Quién es la gracia? ¿Quién es la gracia? ¿Cuántos están en la gracia hoy? Ayúdenos. Dice que Jesús miró a los que ahí estaban y se inclinó y escribió en el suelo. Amén. ¿Qué habrá escrito? Es un gran misterio. Amén. ¿Qué habrá escrito el Señor en el suelo? El tema es que cuando Él se endereza, no están. Porque el Señor les dijo una cosa que les dolió a todos. El que esté libre de culpa. El que esté libre de culpa, o sea, libre de pecado, láncele la primera piedra. ¿Usted cree que alguien se hubiese atrevido a tirarle una piedra si estaban frente al que conoce el interior de toda persona? Amén. Ese es el tema. Entonces se comenzaron a ir de a una, se comenzaron a ir todos los que le iban a apedrear. Ayúdenos, Señor. Y el Señor le pregunta a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ojo a esto, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dijo, se han ido todos, Señor. Y Jesús, que es la gracia, dice que la miró y le dijo, pues ni yo te condeno. ¿Se acuerda que decía el versículo 27 que yo leí? Que Jesús no vino a condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y ahí lo confirma. Dice, pues ni yo te condeno, ni yo te condeno. Pero aquí es donde está la parte neurálgica. Amén. Vete Pero no pequemos. y no peques más. Vete y no lo hagas más. ¿Para qué? Para que no te vengan cosas peores. Vete y no peques más. Gloria a Dios. El Señor nos perdona. Amén. Nos puede perdonar. Pero tenemos que dejar de hacer lo que fue malo, lo que dolió, lo que hirió, lo que hizo mal. No tenemos que seguirlo haciendo. Pues eso es entonces arrepentirse. Y cuando yo confieso, hermano, cuando yo declaro con mi boca lo que siento en mi corazón. Por eso le dije delante, a cuántas personas yo mismo como evangelista les dije, repita esto. Y repitieron lo que yo les dije. Y la palabra dice, si confesares con tu boca y creyeres ¿dónde? En el corazón. Y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala creen que Jesucristo es el Señor? Amén. ¿Cuántos creen que Dios le levantó de los muertos? Amén. Aleluya. Dice la palabra que si usted lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, usted es salvo. Usted es salvo. Gloria al Señor. Usted es salvo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces eso es el confesar a Jesucristo. Voy al quinto punto. Este quinto punto, hermano, muchas veces se tomó como una opción. Como algo de, si no quiero no lo hago, total, dicen que es un símbolo. El bautismo. El bautismo. Atención a eso, hermano, el bautismo. Muchas personas dicen, pero ese es un acto simbólico. Lo haga o no lo haga, en la cruz yo ya fui salvo. Pero ¿por qué lo ordena Cristo entonces? ¿Está escuchando, cierto? ¿Por qué lo ordena Cristo si fuera simplemente una alternativa o un acto simbólico? ¿Por qué Cristo lo ordena? No sé si la hermana Luisa se acuerda, unas pocas casas más allá, había una señora que estuvo agonizando como 8 días, como una semana. Como una semana. Y vienen un día que la iglesia y me dicen, pastor, mire, ¿sabe qué? Hay una vecina allí que está agonizando, pero no puede morir porque ella se quiere bautizar. Se quiere bautizar. Y fui con el hermano Sergio. Fuimos con el hermano Sergio. Ella estaba postrada. Estaba postrada, hermano. Entonces el tema mío era este. ¿Y cómo la bautizamos si está postrada? ¿Qué hacemos aquí? Me acordé del ladrón de la cruz. Me acordé del ladrón de la cruz. Jesús le dijo que ahí mismo estaría en el paraíso, aún sin bautizarse. Pero son casos excepcionales. Amén. Excepcionales. Y nos pusimos de acuerdo con el hermano Sergio y dijimos, hagamos un acto de fe. Hagamos un acto de fe. Traigan un lavatorio. Y trajeron un lavatorio con agua. Y le metimos los pies en el agua. Le dijimos, Señor, solo usted sabe que a ella no la podemos sumergir en el agua. Usted lo sabe, pero ella quiere bautizarse. Ella por lo menos quiere sentir el agua en sus pies. Por último, sentir que el agua le moja sus pies. Amén. Y le metimos los pies en el lavatorio y la bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y al otro día falleció. Al otro día falleció. Ella necesitaba bautizarse para poder ser salva y poder morir tranquila. Gloria al Señor. Hermano, qué tremendo es este tema del bautismo, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuando viene el eunuco de haber ido a Jerusalén a adorar? ¿A qué había ido él? A adorar. ¿Adorar qué? ¿Adorar qué si ni sabía lo que hacía? Ni sabía lo que hacía. Y viene en el carruaje, hermano querido, leyendo al profeta Isaías y tampoco sabe lo que viene leyendo. Amén. O sea, es como la típica persona que va a una iglesia, entra a una iglesia, pero no sabe qué está haciendo ahí. No sabe por qué fue, no sabe cuál es el centro de todo, no conoce nada, pero desearía saberlo. ¿Y sabe usted que Dios conoce los corazones? ¿Sabe usted que Dios conoce los corazones? Ese etíope eunuco necesitaba saber de quién hablaba el libro que venía leyendo. Y allá en Samaria había un evangelista. Tremendo hombre de Dios, Felipe. Y está predicando allá en Samaria. Y lo toma el Espíritu Santo y lo saca de Samaria. Y lo lleva al camino que está en pleno desierto. Yo una vez dije, yo creo que no hay nada
Nada más caótico para un evangelista estar frente a donde no hay nadie. Porque a todos les gusta el público. ¿A qué predicador no le gusta el público? ¿A qué predicador no le gusta el público? Y ahí está este tremendo evangelista en un camino donde no hay nadie. Donde no hay nadie. Pero nadie. Pero lo llevó el Espíritu Santo. ¿Puede entenderlo? Lo trajo el Espíritu Santo y lo colocó ahí. Y esta tercera persona de la Trinidad de Dios lo mueve, porque si no fuera persona, ¿quién lo mueve? Dice que le dice, pon oído, el casco de los caballos. Y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Acércate a ese carro. Aquí se cumple lo que dijo el Señor, que el Espíritu Santo dirigiría, nos enseñaría y nos movería. Y una vez que lo junta al carro le dice, pregúntale al que viene sentado si entiende lo que lee. El Espíritu Santo moviendo todo, hermano, moviendo todo. Y cuando le pregunta le dice, ¿y cómo lo voy a saber si no hay quien me lo enseñe? Si no hay quien me lo enseñe. ¿Se da cuenta usted cómo el Espíritu Santo se mueve para que alguien pueda entender el perfecto plan de salvación de Dios? Ahora mismo en este lugar, el Espíritu Santo a lo mejor está redarguyendo en el corazón de alguien que no sabía qué tenía que hacer para ser salvo, que pensó que viniendo a la iglesia era salvo, que pensó que diezmando era salvo, que pensó que ofrendando era salvo, que pensó que cantando era salvo. Pero el Espíritu Santo le está diciendo que hay otras cosas que tiene que hacer usted y yo para poder ser salvos. Si es cierto, la salvación Cristo la pagó en la cruz, pero yo tengo que hacer algo para ser salvo. Gloria a Cristo. No sé si me hago entender con lo que digo. Y yo espero que el Espíritu Santo esté redarguyendo corazones hoy día. Y ojalá que de los que están aquí hoy día alguien diga, ahora entiendo. Yo quiero recibir a Cristo hoy día. Ahora entiendo, yo quiero confesar a Cristo como Salvador de mi vida. Hermano, porque a veces esta palabra se pasa de largo y la gente viene a la iglesia, canta en la iglesia, hace mil cosas en la iglesia, pero no sabe cómo se tiene que salvar. Hermano querido, y una vez que le explica del profeta Isaías y todo, dice que el eunuco dijo, oye, ahí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Claro, porque el evangelista Felipe le dijo que para poder ser salvo tenía que ser bautizado. Para ser salvo tenía que ser bautizado. Y le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero la pregunta de Felipe es esta, ¿crees en tu corazón? Amén. Porque es imposible, hermano, que alguien sea salvo sin creer. Amén. ¿Cuánta gente se bautizó sin saber, sin creer, sin tener idea de nada? Le dice, ¿crees con todo tu corazón lo que escuchaste recién? Sí, le dice, lo creo con todo mi corazón. Entonces lo agarró Felipe y lo bautizó ahí donde había un poco de agua. Gloria a Dios. Yo fui uno de los que pensé, bautizar me da lo mismo, si total es un acto simbólico. Pero veamos lo que dijo Jesucristo respecto de esto. A ver si leemos Lucas 16:16. Lucas 16:16. Disculpe, creo que me equivoqué en el texto. Es el texto cuando dice Jesús que todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo, Marcos 16:16. Dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está. El que creyere, punto 1. Luego fuere bautizado, este será salvo. Este será salvo. ¿Y qué pasará con el que no crea?
¿Qué pasará con el que no crea? Ayúdame, Señor. ¿Usted sabía que el mundo no va a ser condenado por sus pecados? Va a ser condenado por no haber reconocido a Jesucristo como el Salvador y como el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y el sexto punto, hermano, y con esto ya concluyo. El sexto punto es este: ser fiel hasta la muerte. Y Él te dará la Ser fiel hasta la muerte. A ver si alguien puede buscar Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Aquí lo tengo. Yo creo que esto es lo más terrible y es lo que está ocurriendo hoy día. Esto es lo que está sucediendo hoy. Este es un capítulo profético, hermano, el de Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor o la caridad de muchos se enfriará. Se enfriará. Pero lea el versículo 13, perdón. más hay que perseverar hasta el fin. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Aquí no nos vale llegar a la mitad del camino. Aquí no nos sirve caminar las 3/4 partes. Tenemos que llegar al final. Amén. Tenemos que llegar al final. A veces se pone cuesta arriba, claro que sí. Amén. Se pone difícil, se pone difícil. Pero aquí comienzan, hermano, a actuar las promesas de Dios en nosotros. Las promesas de Dios en nosotros. Mire, antes de ir a eso le voy a contar una historia. Ya queda poco. Cuando Abraham les mandó buscar a la que sería la esposa de su hijo, de Isaac, mandó a Eleazar, su criado, y le dijo: toma, lleve este cofre con joyas. Porque Abraham sabía que el camino era largo para que llegara la que sería la esposa de su hijo. Y le dio una misión, le dijo: cuando veas que ella se cansa, saca una joya y regálasela. Y dile: esto te envió mi amo. Esto te envió mi amo. Dice que cuando ella se cansaba en la cabalgadura, el criado sacaba una joya y le decía: mi amo la está esperando. Y le envió este regalo. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando se nos pone cuesta arriba, cuando se nos pone difícil, cuando pareciera que ya no podemos seguir, viene el Espíritu Santo y nos recuerda una promesa. Y nos recuerda una promesa. Y una de esas grandes promesas, la que dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. yo he vencido al mundo. Amén. Aquí hay una gran promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero le llevo al final del libro. Le llevo al final del libro, cuando Jesús dice: he aquí, yo vengo Pronto. he aquí, yo vengo pronto, Y mi galardón. y mi galardón conmigo, para premiar a cada uno Conforme. según sea su obra. ¿Se le ha puesto difícil el camino? ¿Se le ha puesto difícil la jornada? Son las promesas del Señor las que afirman nuestro caminar, las que nos dicen: no ha sido en vano. 1 Corintios capítulo 15, verso 16, dice esto, hermano: así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Cristo, no es en vano. Nada de que usted haga por la obra del Señor es en vano. Nada es en vano. ¿Y sabe qué? El libro de Apocalipsis, hermano, llena mi corazón. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Apocalipsis 2:10 dice esto: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Gloria a Cristo. ¿Habrá alguien aquí en la sala hoy? ¿Habrá alguien aquí en la sala ahora
que pensó que con el solo hecho de que Cristo muriera en la cruz, usted ya era salvo? ¿Habrá alguien aquí en la sala que pensó que por el solo hecho de que Cristo murió en la cruz ya es salvo? Primero, es necesario oír la predicación del Evangelio. En segundo lugar, es necesario creer en Jesucristo. Amén. Tercer lugar, es necesario arrepentirse de todo aquello que empañó nuestra vida. Es necesario bautizarse. Gloria al Señor. Es necesario confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es necesario ser fiel hasta la muerte. Alguien de los que está aquí en la sala hoy, que a lo mejor no sabía esto, que no tenía claro todo esto, hoy día quisiera decirle: Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón, y espero con tu ayuda ser fiel hasta la muerte.